Buenas, gente, ya tocaba actualizar. Capítulo 7. Arañas, gallo y buey, Dios mío. Peter tuvo que admitir que se sentía un poco perdido. Claro, había cruzado dimensiones, luchado contra una versión alternativa de su mentor e incluso ayudado a salvar al mundo de un tipo morado gigante más loco que el Joker, pero eso, bueno, no podía decir que fuera sencillo porque definitivamente no lo era. Quizás instintivo era la palabra adecuada. No tuvo tiempo de pensarlo bien. Era luchar o huir, y si no lo hacía, habría muerto. Ahora planeaba asaltar una base de la tríada con Scarlet Spider y Iron Fist, y no podía evitar sentirse algo nervioso. Estaba seguro de que podría con ello, ya había superado situaciones mucho peores, pero algo no le cuadraba. Se lo había tomado con calma desde que regresó. Aparte de algún que otro delito aislado, no se había enfrentado a nadie serio hasta que los atraparon con los demás héroes. De hecho, no había visto a un solo supervillano desde que volvió. ¿Me recuerdas quiénes son estos tipos?, preguntó Scarlet Spider. Estaban todos estacionados en el edificio frente a la base de las tríadas, ocultos por el cielo nocturno nublado. Scarlet estaba agachado al borde mientras Iron Fist inspeccionaba el edificio con unos binoculares. Peter, por su parte, realizaba un último escaneo para asegurarse de que no hubiera nada roto. La tríada Loto Amarillo, dijo Iron Fist, ajustándose la máscara. No sé mucho de su historia, pero son una de las tríadas más antiguas del continente. Por lo que he podido averiguar, se han visto envueltos en feroces guerras territoriales con la tríada Dragón Rojo y han sufrido duros golpes. Ahora están desesperados por recuperarse. Eso significa colaborar con terroristas de verdad, dijo Peter. La mayoría de los delincuentes intentaban evitar colaborar con terroristas, o al menos no ser descubiertos. Una vez que empezabas a hacerlo, no solo la policía te perseguía. Además, a la mayoría de los delincuentes no les gustaba estar relacionados con personas que volaban edificios y mataban a muchísimas personas inocentes. Como ya dije, es solo una pista. Por lo que sé, puede que no estén involucrados en absoluto, dijo Iron Fist. Aunque no lo sean, no se puede negar que estos tipos se merecen una buena patada en el trasero. Quizás sea solo mi opinión, pero de donde yo vengo, las tríadas están entre las bandas más peligrosas. Estoy bastante seguro de que solo los cárteles las superan en cuanto a la cantidad de atrocidades en las que se meten. Créeme, convertirse en polvo casi parece un acto de misericordia comparado con una muerte lenta y dolorosa, dijo Scarlet. Peter hizo una mueca. No le gustaba nada que le recordaran el chasquido. Por suerte, Iron Fist intervino. Por cómo hablas, supongo que no fuiste víctima del chasquido, ¿verdad?, preguntó. Se podría decir que sí. Volvió a mirar el restaurante. No les habían contado a los demás héroes lo de la dimensión alternativa. No es que pudieran usarlo para algo, pero probablemente era mejor no divulgarlo después de lo que pasó con Thanos. La mayoría de la gente fuera de los Vengadores ni siquiera sabía que usaban los viajes en el tiempo para arreglarlo todo. Peter no esperaba que lo mantuvieran en secreto por mucho tiempo. Algo se les escaparía tarde o temprano. A mí me pasó lo mismo. Vivir esos 5 años fue duro, ¿verdad? Le puso una mano en el hombro derecho con gesto comprensivo. Era un gesto sincero y bien intencionado, pero incluso a través de la máscara, Peter vio a Scarlet estremecerse. Espero que al menos hayas salido adelante y te hayas recuperado bien con tus amigos y familiares. Eso fue una de las cosas más difíciles para mí. Sí, podría decirlo otra vez, dijo con torpeza. ¿Entonces estamos listos para asaltar el lugar?, preguntó Peter un poco más alto de lo necesario. Listos cuando ustedes dos lo estén. Iron Fist asintió. Recuerden, el tipo que buscamos es Cheung-Sin Lo, también conocido como Rooster Lo. Es uno de los que más dinero le genera al Loto Amarillo, así que si alguien sabe algo sobre el contrabando de armas de alta gama, será él. ¿Entonces simplemente derribamos la puerta principal?, preguntó Scarlet. Porque estoy totalmente de acuerdo en derribar la puerta principal. De todas formas, no iréis mejor en esto de escabullirse. Esa es sin duda una opción. Lo tiene todo el lugar alquilado. Al parecer, le encanta el pato laqueado. Iron Fist sonrió tontamente, lo cual resultaba un poco extraño teniendo en cuenta la media máscara. Pero tenemos que tener cuidado. He oído que va acompañado de un tipo grande llamado Tan Miu. ¿El nombre significa buey, no?, preguntó Scarlet. Sí, ¿cómo lo supiste? Ya he lidiado con las tríadas. A estos tipos les encantan los apodos de tipos duros. Se burló. Recuérdame que te hable de la garra y el leopardo. ¿Qué pasa con la gente del restaurante?
No quiero que nadie inocente quede atrapado en medio de todo esto, dijo Peter. Ya me encargué de eso. Mis amigos y yo ya fuimos a ese lugar antes, cuando estábamos lidiando con un grupo llamado La Mano. ¿Los conoces? Peter negó con la cabeza. No lo creo. Gwen los mencionó una o dos veces, pero siempre en relación con ese tal Murdoch. Al parecer, eran un grupo de ninjas inmortales o algo así. Por desgracia, no había ninguna tortuga ninja luchando contra ellos. Yo personalmente no, pero tenía una amiga que tuvo que aguantar muchas de sus tonterías. Scarlett agitó la mano en el aire distraídamente. ¿En serio? Parece que no solo se metieron con Chaste y Daredevil. Frunció el ceño. Son mala gente, eso es todo lo que necesitas saber. De todas formas, le avisé al dueño hace un rato. Miró su reloj y asintió. Van a tomarse un descanso en 5 minutos, así que el local estará vacío. Lo siempre elige una cabina privada en el segundo piso para que ni siquiera note que se han ido. Eso suponiendo que puedas confiar en estos tipos, dijo Scarlett, bajando de un salto y sentándose con la espalda apoyada en el borde y los brazos cruzados. Estos tipos podrían avisarle a Chicken para sacarle dinero. No sería la primera vez. No harían eso. Además, les pagué. Iron Fist se rascó la barbilla con cierta timidez y luego negó con la cabeza. Confía en mí, son buenos. Lo único que nos preocupa es asegurarnos de atrapar a Lo. Además de Tan New, habrá un montón de tipos allí y seguro que irán armados. Por lo que he oído, Lo no es muy buen luchador. En cuanto pase algo, saldrá corriendo. Eso significa que apostarlo todo a una sola dirección no es buena idea. Saltó hasta la barandilla del tejado y se tocó el lateral de la máscara. Dame un segundo. ¿Qué necesitas, Peter? Preguntó Karen con voz alegre. Últimamente estaba mucho más animada, aunque quizás solo fuera su imaginación. No tardó en darse cuenta de que intentaba animarlo después de lo que le había pasado al señor Stark. Los demás Spider-Man, sobre todo Gwen, eran comprensivos y pacientes, pero Karen era la que realmente intentaba sacarlo de su bajón. La primera vez que salió de patrulla fue porque ella no paraba de insistirle. ¿Podrías escanear el edificio? Necesito resaltar las ventanas, puertas y salidas de emergencia. Por supuesto. ¿Con quién está hablando? Dijo Iron Fist detrás de él. Su traje tiene una IA sofisticada. No lo cuestiones. Scarlett rió y le dio una palmada en el hombro a Iron Fist. Karen resaltó todas las áreas que él había pedido e incluso dio una aproximación de dónde se encontraba Lo basándose en los niveles de ruido. Tal como Iron Fist había dicho, no había nadie en la planta baja. Bien, este es el plan. Se giró y volvió a tocarse el costado de la máscara. Este tipo, Gallo, está comiendo con un grupo de tipos a la derecha. Señaló. El problema es que está bastante cerca de la salida de incendios. Si todos entramos por la ventana, escapará. Entonces tenemos que acorralarlo. Iron Fist se llevó una mano a la barbilla y asintió. Exacto, Peter señaló la puerta que daba a la salida de emergencia y luego a la entrada principal. Dividámonos. Iron Fist, tú entra por la entrada principal. Scarlett, tú toma la salida de emergencia. Y yo entraré por la ventana a la habitación. Si alguno intenta huir, ustedes dos pueden detenerlo. Hizo una pausa. Quizás tenga que romper la ventana. Espero que tu amigo no se enfade demasiado. Debería estar bien. Me aseguraré de reemplazarlo. Iron Fist se frotó la nuca. Tal vez debería participar yo en la lucha. Sin ofender, Tiger, pero no eres precisamente el más intimidante, dijo Scarlett. Puedo hacerlo. Ignoró el leve rubor en sus mejillas. Vale, tal vez no era tan gruñón como Noiro, a veces, Jessica, pero podía defenderse. Además, tengo esto. Se tocó la garganta y los ojos de su máscara se tornaron de un rojo intenso. ¿Qué te parezco ahora? Preguntó con un tono de barítono exagerado. Modo interrogatorio, perfecto para hacer que un criminal se orine en los pantalones. Ned lo llamaba modo Mr. T. Vaya. ¿Hay algo que ese traje no pueda hacer? Rió Iron Fist. Se necesita algo más que una voz rara para asustar a la gente, pero bueno, cada uno a lo suyo. Scarlett se crujió los nudillos y saltó junto a él en la barrera. Muy bien, ya sabemos qué hacer. Danos la señal, tigre. Saltaron y se dirigieron a sus posiciones. Peter se balanceó hasta el suyo y observó cómo Iron Fist entraba por la puerta principal mientras Scarlett hacía lo mismo por la salida de emergencia. Karen, activa la telaraña rápida. Ella respondió con un alegre entendido y él apretó el puño derecho con una leve sonrisa.
Hacía tiempo que no usaba ninguna de las mejoras del traje. ¿Estás listo, Peter?, preguntó Karen. Ya lo sabes, susurró él. Peter respiró hondo y se impulsó desde el edificio para coger impulso. Atravesó la ventana en una lluvia de cristales, seguida rápidamente de gritos y maldiciones. «Todos quietos», gritó. Había 10 personas en la habitación, incluido Rooster. Y estaban armados. Casi todos llevaban pistolas, mientras que un tipo grande, que Peter supuso que era Ox, empuñaba una escopeta. El tipo debía de ser muy paranoico. Su sentido arácnido se activó y se giró hacia un lado para esquivar la lluvia de disparos de pistola. «Oigan, dije que se congelaran». Lanzó una ráfaga de telarañas a los que estaban más cerca de la pared izquierda y los inmovilizó contra la superficie. «Joder, es uno de esos Spider-Freaks», gritó uno de ellos. «No hace falta que digas nombres». Volteó otra telaraña y lanzó una ráfaga rápida a la mano derecha de Rooster. La telaraña lo inmovilizó contra la pared y tropezó a mitad de la carrera mientras el impulso lo arrastraba hacia atrás. «Quédate ahí un segundo. Necesito hablar contigo de algo». «Ayúdenme, malditos idiotas», gritó Rooster. Un par más intentaron dispararle, pero el resto se miraron rápidamente y salieron corriendo por la salida. Probablemente pensaron que solo le importaba Rooster. ¿A dónde diablos van, imbéciles? Vuelvan aquí. Cállate. Ox levantó su escopeta y disparó. Peter esquivó el primer disparo y apartó a uno de los matones de la tríada antes de que lo alcanzara el proyectil. «Fuego, amigo, ¿no? Quédate quieto, pequeño imbécil». Modera tu lenguaje». Le agarró las patas a Ox con unas membranas y le arrebató la escopeta de las manos. El tipo apenas tuvo tiempo de soltar otro improperio antes de que Peter girara la escopeta y le diera un golpe en el pecho. Ox gimió y se desplomó en el suelo. Sin duda le dolió, pero al menos no le dio en la cara. Terminó con el resto de los matones y se aseguró de que estuvieran bien cómodos bajo mantas de telaraña antes de mirar afuera. «Bien por aquí, Spidey». Iron Fist saludó alegremente después de esposar a uno de los matones en el suelo. Al otro lado, Scarlet golpeó la cabeza de otro matón contra la pared y luego lo dejó caer al suelo. «¡Ay! ¿Atrapaste a Lo?» «Claro que sí». Les hizo un gesto a ambos para que levantaran la mano. Scarlet pateó a uno de los miembros de la tríada que se retorcían y lo dejó inconsciente. «Entonces, busquemos algunas respuestas». Todos regresaron a la habitación y cerraron la puerta tras de sí. Rooster, que ya parecía a punto de desmayarse, parecía que iba a sufrir un ataque de pánico al ver que no estaba solo. Peter sintió lástima por él. «Vas a responder algunas de nuestras preguntas», dijo Peter primero. El modo interrogatorio seguía activado, así que sin duda era el indicado. Tú no me asustas», tartamudeó Rooster. «Claro, te creo totalmente. No es como si te temblaran las piernas o algo así». Scarlet se burló. «Mira, cobarde, no tenemos tiempo para rodeos. ¿Por qué no vas directo al grano y nos dices lo que queremos antes de empezar a cortarte pedazos?» «Eso suena un poco extremo». Fist se acercó a él. «Solo necesitamos información. Sabemos que eres uno de los que más dinero genera para el loto amarillo, así que si algo importante llegara a la ciudad, al menos te habrías enterado. Sé que el loto amarillo ha estado involucrado en el contrabando de armas de alta tecnología, algo más que unos cuantos Aki revólveres de contrabando. ¿Qué vas a? No le digas ni una palabra». Peter miró hacia atrás y vio a Ox retorciéndose en el suelo. Se aseguró de atarle las manos y las piernas. No quería que anduviera suelto. «Sabes perfectamente lo que nos van a hacer los jefes Shichibas, pequeño imbécil. ¿Y qué te hace pensar que estás a salvo aquí ahora mismo, grandulón?» Scarlet se cruzó de brazos. «No me das miedo, perra». «No le tengo miedo a un bicho raro disfrazado». Scarlet no dijo nada. La superficie roja de su brazo derecho se movió y, sin previo aviso, la extremidad se alargó hasta convertirse en una hoja dentada. Los ojos de Rooster se abrieron como platos y vio a Scarlet cortar la mesa de madera, partiéndola limpiamente por la mitad. «Mierda». No pudo terminar la frase antes de que Scarlet volviera a lanzar el brazo afilado directamente hacia él. El filo de la espada se detuvo a pocos centímetros de su cuello. «Oye, Scarlet», los ojos de Peter se entrecerraron. «Solo estaba fanfarroneando, ¿verdad? ¿Sigues pensando que guardar silencio es una buena idea?», preguntó. «Y, no digas nada», gritó Ox. «¿Sabes lo que pasará si hablas? No solo tú caerás, cobarde. Nos arrastrarás a todos contigo».
Piensa en a quién le tienes más miedo, dijo Iron Fist, puedes huir de tus jefes. No puedes huir de nosotros. Y aunque logres escapar, te volveremos a encontrar. Sabíamos que estabas aquí, sabremos a dónde vas si es necesario, dijo Peter. Tenían que aprovechar su paranoia si querían lograr algo. Está bien, de acuerdo. Te lo diré. Maldito cobarde. Maldito. Peter volvió a taparse la boca con una membrana. ¿Qué quieres saber? Queremos saber sobre esto. Iron Fist acercó un teléfono al rostro de Rooster. En la pantalla se veía una foto de la bomba. Hace un par de días alguien intentó atentar contra Harlem's Paradise. De alta potencia y tecnología avanzada. Una bomba como esta no se consigue de cualquier traficante de armas. ¿Y crees que yo sé algo al respecto? El Loto Amarillo no es el único grupo de traficantes de armas en la ciudad. Será mejor que empieces a hablar antes de que se me resbale la mano. Scarlett giró la mano y fingió un bostezo. Date prisa, se me está cansando el brazo. Está bien, joder. Yo sé algo al respecto. Mary-Jane retiró el brazo y volvió a poner su mano en su lugar normal. No estamos produciendo estas cosas, si es eso lo que estás pensando. Yellow Lotus tiene algunos contactos en ciertos lugares y este tipo nos dijo que nos daría una parte si nos asegurábamos de llevar algunos componentes a la ciudad sin que nadie se fijara dos veces. Supongo que no es algo que se pueda pedir por Amazon, preguntó Peter con sarcasmo. No, son componentes. Herramientas. No lo pidas todo de golpe, eso llamaría demasiado la atención. En vez de eso, lo contrabandea a través de nuestro contacto y luego hace esa mierda aquí, creo. No hay bombas en las cajas. Esto complica las cosas. Iron Fist se llevó una mano a la barbilla y caminó un poco de un lado a otro. ¿Quién es tu contacto? Aunque lo supiera, ¿crees que te lo diría? Ah, sí, porque lo que ya nos has contado es totalmente inofensivo. Si no estuviera enmascarada, Peter podría imaginar que estaría poniendo los ojos en blanco. Mira, no tengo nada más que decir. El tipo que hizo el trato no iba a hablar con el jefe, así que otro tipo y yo hicimos de intermediarios. Ni siquiera usó su nombre real, ninguno de los dos. Todo es cuestión de negocios. ¿Cómo se hacía llamar ese tipo? Preguntó Peter. ¿Qué importa? Te acabo de decir que no era su nombre real. Responde a la pregunta. Peter gritó esa última parte. Mierda, vale. El payaso se hacía llamar Shocker, ¿vale? No conozco su cara. El tipo entra con una máscara amarilla de mierda. Me sentí como si estuviera hablando con un loco de remate. Respiró hondo, eso es todo lo que sé, ¿vale? Sorpresa desagradable, ¿lo conoces? Preguntó Scarlett. No, no lo creo. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no recordaba haberse topado con ningún villano eléctrico últimamente. Lo cual era bueno, porque siempre eran un fastidio. Desactivó el modo interrogatorio y permaneció en silencio el resto del tiempo mientras Iron Fist y Scarlett lo interrogaban sobre cualquier otra cosa que se les ocurriera. Finalmente, el tiempo se agotó cuando oyeron sirenas de policía afuera. Probablemente deberíamos irnos. Algo me dice que a la policía no le va a gustar esto. Tampoco a los dueños del restaurante. No había dicho nada antes, pero la mesa rota era algo que Iron Fist definitivamente también tendría que pagar. Se alejaron de allí antes de que llegara la policía. Scarlett se llevó a Iron Fist con ella, mientras Peter la seguía. Sin duda, tendría que vigilarlos durante los próximos días. A juzgar por el miedo que tenían a enemistarse con su jefe, no quería encender las noticias y descubrir que los habían arrojado al puerto con los zapatos llenos de cemento o algo así. Quizás alguno de los defensores conocía a alguien en la policía. Lo preguntó en cuanto aterrizaron en una azotea lo suficientemente lejana. Conozco a alguien, dijo Iron Fist. Como estamos bastante cerca de su estación, estoy seguro de que esos tipos estarán bajo su jurisdicción. Podría pedirle que nos mantenga informados, pero no creo que consigamos nada importante. Todo este asunto de los justicieros es delicado. Scarlett resopló. Supongo que los pondrán en el programa de protección de testigos y lo aceptará. La única otra opción que tiene es arriesgarse a escapar del Loto Amarillo por su cuenta. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Peter. Hemos conseguido obtener algo de información. Propongo que esperemos a reunirnos con los demás mañana y entonces podremos decidir qué hacer. ¿Te parece bien? Me parece bien. Scarlett se encogió de hombros. Sin duda, dijo Peter asintiendo y, tras un instante de vacilación, le ofreció la mano derecha. Fue genial trabajar contigo.
Lástima que no pude verte pelear. Lo mismo digo. No te preocupes, seguro que tendremos otra oportunidad la próxima vez. Le estrechó la mano y le devolvió la sonrisa. Me voy. Le dije a mi amigo que me reuniría con él por asuntos de trabajo y me dijo que asuntos de Iron Fist inmortal ya no es una buena excusa. Peter y Scarlett esperaron en la azotea hasta que Iron Fist terminó la pelea. Estaba a punto de irse cuando Scarlett dijo de repente, espera un momento. Tengo que hablar contigo de algo. ¿Ocurre algo? En realidad no, solo algo que no podía decir mientras Iron Fist estuviera cerca. Se sentó junto a la barrera y levantó la rodilla derecha. Quizás sea solo una coincidencia, ya que todavía soy bastante nueva en todo esto de las dimensiones alternativas, pero conozco a un Shocker. ¿Un villano en casa? Bingo. Imitó el gesto de disparar una pistola. Es un supervillano con el que Spider-Woman y yo tuvimos que lidiar a veces. Olvídense del nombre, en realidad no tiene electricidad. Tiene unos guanteletes extraños que generan ondas expansivas enormes y ruidos fuertes. Es un verdadero cabrón. La superficie del traje cerca de sus hombros vibró. Además, llama mucho la atención. Lleva un traje amarillo acolchado que parece hecho a medida por su madre. Espera, creo que lo recuerdo. Allá en, la dimensión de mi Gwen, yo y un grupo de otros Spider-Man luchamos contra los 6 siniestros. Aunque solo eran 5. Peter frunció los labios. ¿Tienes algo? No estoy seguro. Cuando era estudiante de primer año, tuve que lidiar con un tipo llamado Buitre. También vendía armas. Además, el padre de su antiguo amor platónico intentó robar a los Vengadores. Cuando salía corriendo de la escuela, me emboscó un tipo. No se hacía llamar Shocker, pero tenía unos guanteletes. Podía volcar autobuses con ellos. Lástima que tuviera tanta prisa. Le habría encantado ver cómo funcionaba esa tecnología. ¿Crees que es el mismo tipo? Lo dudo, pero no está de más comprobarlo, ¿verdad? Tampoco sabía si el señor Toomes había desaparecido. En realidad no tenía muchas razones para comprobarlo, ¿verdad? No era como si fueran amigos ni nada por el estilo. Le pediré a la señora Stark que vea si puede preguntar a alguien si todavía está en Rickers. Las prisiones eran otro asunto complicado que la gente aún estaba intentando solucionar después del blip. Las instalaciones no se redujeron porque siempre habría nuevos criminales, un pensamiento en el que no le gustaba detenerse, pero eso significaba que cuando los antiguos criminales regresaban, muchos de ellos simplemente no tenían espacio. Era lo mismo que con los hogares y los hospitales. Me parece bien. Estiró los brazos por encima de la cabeza y gimió. Voy a salir de patrulla antes de volver. Aunque no le veo mucho sentido. Aquí nadie parece meterse en líos. Peter se despidió y se puso a dar vueltas sin rumbo para matar el tiempo. Estaba a punto de irse cuando oyó un grito abajo. ¿Alguien está en problemas? A pesar de los comentarios de Scarlett, seguía habiendo delincuencia, solo que no eran tan descarados como en la dimensión de Gwen. Aún así, ocurrían. Sería un superhéroe bastante mediocre si nunca llegara a hacer nada. Fue un asalto, un tipo encapuchado tirando de la mochila de una mujer en un callejón. Era una de las cosas más comunes con las que tenía que lidiar. Entre la gente que perdía sus casas, sus trabajos y sus relaciones, había al menos algunos que pensaban que no tenían otra opción. Sentía lástima por ellos, pero eso no cambiaba el hecho de que estuvieran robando a gente inocente que tenía que afrontar las mismas dificultades que ellos. El asaltante tiró de la mochila y la mujer, chica, gritó al ser empujada al suelo. Lo siento, dijo el asaltante. Se dio la vuelta e intentó huir del callejón cuando Peter le arrebató la mochila de las manos con una cuerda. ¿Qué demonios? Lo siento mucho. Lo acorraló contra la pared con un gesto de disculpa. En realidad, sí se sentía un poco mal por lo sucedido. Oye, espera, idiota, Peter aterrizó con una pequeña voltereta y le entregó la bolsa, solo para casi caerse de bruces al ver quién era. ¿En serio? ¿Me estás tomando el pelo? Hizo todo lo posible por parecer un héroe y no reconocer a nadie, mientras Stacky se detenía justo delante de él. Tenía las manos sobre las rodillas y respiraba con dificultad. Seguramente llevaba un buen rato forcejeando con ella antes de que él llegara. Gracias. Dejó escapar un último suspiro y luego lo miró a los ojos, con una leve sonrisa en los labios. Lo tenía totalmente controlado, para que lo sepas. Sí, estaba contra las cuerdas. Bueno, se equivocó. No debería estar bromeando. Debería comportarse como un héroe profesional para que ella no sacara conclusiones precipitadas.
Lo cual, vale, sonó muy egocéntrico, pero MJ estaba realmente paranoica. Vale, mentí. Me salvaste el pellejo. Staki aceptó la mochila con gratitud y la abrió rápidamente. Rebuscó en ella durante unos segundos y luego suspiró aliviada. Menos mal que está intacta. ¿Algo importante? ¿Qué estaba haciendo? Simplemente sigue adelante. ¿Eh? Ah, sí, su sonrisa se volvió forzada y se volvió a poner la mochila sobre los hombros. Solo, algo de mi madre. Tiene valor sentimental, ¿sabes? Totalmente. Genial, ahora estaban conversando. Bien, estaba bien, podía disimular. Tiene que tener más cuidado al caminar por callejones, señorita. Sí, lo sé. Oye, no es del todo culpa mía. El imbécil de allí, señaló al atracador que estaba pegado a la pared con la boca amordazada, se hizo el vagabundo y fingió estar herido, con sangre de ketchup y todo. Me dio pena, pero cuando me acerqué me arrastró hasta aquí y me arrebató la mochila. Ni siquiera llevaba pistola ni cuchillo ni nada. Probablemente deberías llamar a la policía. No, está bien. Suspiró, aún me da un poco de pena por el chico, y no quiero que mi padre me regañe. Es sobreprotector, ¿sabes? Bueno, sí que la regañaron. Tenía todo el sentido del mundo. Escucha, me tengo que ir. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño en alguna parte? Me voy a llevar un moretón en el trasero, pero sobreviviré. Ella jugueteó con las correas de su mochila y simplemente, lo miró. Oye, sé que esto va a sonar como una frase para ligar muy cursi, pero ¿te conozco de algún sitio? Juro que he oído tu voz antes, oh, mierda. Peter, te sugiero que te vayas ahora antes de que se dé cuenta de que se acabó el juego, dijo Karen con voz alegre. Es que tengo una de esas voces. Casi consideró volver a activar el modo interrogatorio antes de pensarlo mejor. Eso solo lo haría parecer aún más sospechoso. En fin, tenga cuidado al volver a casa. Y manténgase alejado de los vagabundos cerca de los callejones. No esperó a que ella respondiera antes de salir corriendo de allí. Bueno, eso fue un desastre. Solo cuando estuvo fuera de la vista gimió. Debería haberle pedido que mantuviera la ayuda en secreto. Ahora probablemente lo mencionaría mañana en la escuela y Michelle lo miraría con complicidad, con una expresión de sospecha y satisfacción, y él no estaba haciendo nada para que ella pensara lo contrario. Peter se coló por la ventana del salón de su apartamento y se quitó la máscara. Gwen ya estaba allí, tumbada en el sofá sin su disfraz y con la mano derecha tapándose los ojos. Oye, dijo. Le dio un golpecito en el emblema del pecho y el disfraz cayó al suelo, dejándolo solo en calzoncillos. Teniendo en cuenta que Gwen también llevaba una camiseta de tirantes y pantalones cortos, cualquiera que entrara podría haber sacado conclusiones precipitadas. Pero en ese momento era lo último en lo que pensaba, y tenía la sensación de que a Gwen le pasaba lo mismo. Ella echó las piernas hacia atrás sin decir palabra y lo dejó sentarse en el otro extremo del sofá. ¿Qué tal estuvo su trabajo en equipo?, preguntó él. Genial. Nos topamos con un tipo que no llevaba ropa interior y prácticamente lo interrogamos. Dejó escapar un suspiro cansado. Bueno, en realidad, Daredevil lo interrogó. Mayday y yo nos quedamos ahí paradas, haciéndolo sentir aún más pequeño. Sí, lo mismo. Aunque en su caso era Scarlett. Se preguntó cómo estarían Noir, Jessica y la señora Jones. Lo bueno es que conseguimos algo de información, y un nombre. Al parecer, alguien que se hace llamar Shocker. Herman. ¿En serio? Tal vez. Dimensiones alternativas, ¿recuerdas? Sonrió débilmente. Sí, no me lo recuerdes, ella gimió. ¿Quieres hablar de ello? Colocó una mano sobre sus rodillas y las apretó suavemente. Uf, hice el ridículo. Prometí portarme bien y no paré de molestar a Daredevil. Ni siquiera se defendió, porque eso lo haría demasiado fácil. No, fue muy amable y solo estaba confundido sobre por qué me estaba comportando como un idiota. Mayday me interrogó después y griega. Uf, me siento fatal. Sé que en realidad no lo odio a él, pero aún así no pude controlarme. Oye, no eres el único que cometió ese error, ¿recuerdas? Incluso ahora, pensar en el señor Stark seguía doliéndole, y el dolor se intensificaba al recordar lo sucedido. Estaba tan desesperado por volver a verlo que ignoró todas las señales de advertencia. Sí, pero llevo más tiempo que tú en esto de las dimensiones alternativas. Ya he lidiado con esta mierda, pero luego veo a Murdock y todo se vuelve rojo y no puedo, apretó los puños temblorosamente, ni siquiera sé por qué solo veo a él. O sea, cuando te miro no veo a mi Peter. No hablemos de eso, ¿de acuerdo? Siempre fue algo que rondaba en el trasfondo.
Él no conocía a Gwen Stacy, pero ella conocía a Peter Parker. Era mucho mejor que cuando habían empezado, pero él sabía que ese hecho nunca desaparecería, al menos no del todo. Simplemente aprendieron a vivir con ello. Hablando de universos alternativos, ¿te conté que me encontré con la Gwen Stacy de esta dimensión? Gwen levantó ligeramente el brazo y entreabrió un ojo para mirarlo. ¿En serio? Sí. Michelle, la presentó al equipo de Decathlon. Es una estudiante de intercambio de Francia. Nos llevamos bien, supongo. Prometimos ayudarnos mutuamente en nuestras materias más flojas después de que le dijera a Flash que se fuera al diablo. Se recostó en el sofá y miró al techo. También la ayudé un poco antes de llegar. La estaban asaltando y, ya sabes, cosas de Spider-Man. Dios mío. Peter, si me dices que te estás enamorando de mi contraparte de otra dimensión, te voy a tirar por la ventana. ¿Qué? Tosió. Claro que no. Yo solo se incorporó y le dio un golpecito en la nariz. Era una broma, tonto. Puso los ojos en blanco y estiró los brazos por encima de la cabeza. Mira, perdón por mis ataques de angustia, ¿vale? Ya lo superaré. Le prometí a Mayday que me disculparía con Daredevil mañana y espero que podamos dejarlo todo atrás. Si tú lo dices. Sonrió y cogió su teléfono. ¿Quieres pedir una pizza? Claro. Pondré una película. Solo quiero olvidar que hoy pasó. Capítulo 8. La araña ha salido de la bolsa. Gwen bostezó y se frotó los ojos para quitarse el sueño. Miró el esmalte negro desconchado de sus uñas y se levantó lentamente. El despertador aún no había sonado, pero no importaba. Al que madruga, Dios le ayuda. Hizo su rutina diaria habitual y luego salió de su habitación. El apartamento era bastante pequeño comparado con su anterior hogar, pero eso era lo que sucedía cuando uno desaparecía durante 5 años. Papá se había mudado a otro lugar, ya que era uno de los afortunados que no habían sido secuestrados. Por mucho que se negara a admitirlo, para ella era bastante obvio que quería deshacerse de cualquier recordatorio de lo que había perdido. Era un milagro que no se hubiera ido de Nueva York del todo, pero ella sabía que era por el trabajo. Necesitaba algo en lo que volcarse para no derrumbarse, y había muchas cosas que hacer con medio mundo desaparecido. Papá ya estaba sentado a la mesa, tomando su café, por supuesto. Por muy temprano que se despertara, nunca lograba ganarle. Incluso bromeaba, ¿o no? Diciendo que a esas alturas ya estaba hecho casi exclusivamente de café. Buenos días, Gwen. Hola, papá. Pasó junto a él con sueño y cogió un poco de cereal. Antes del incidente, se turnaban para cocinar. Ahora todo era comida para llevar, cereal y comidas precocinadas. Tenía sentido, aunque de una forma deprimente. Incluso después de todos los reencuentros felices y los abrazos emotivos, la vida no podía volver a la normalidad ni siquiera después de 2 meses. Vaya, su padre era uno de los afortunados, si le creías a esos tipos que divagaban en sus podcasts. Al menos aún tenía trabajo, porque al parecer eso era un precio justo por haber perdido a su hija durante 5 años. Se sentó frente a él y esperó en silencio a ver quién iniciaba la conversación. Casi siempre era así. Por mucho que su padre se alegrara de tenerla de vuelta, le costaba asimilar esos 5 años. Para ella, habían pasado 5 años en un abrir y cerrar de ojos. Para él, había tenido que vivir todos esos años intentando reconstruir su vida poco a poco, justo antes de que ella reapareciera de repente. Y vaya si lo parecía. El padre que ella conocía hacía un par de meses, para ella, era fuerte, con una abundante cabellera rubia y una perilla que, según bromeaba, le daba un aire de galán. Ahora había desaparecido, sustituida por una espesa barba que, al menos, intentaba arreglarse al volver a casa. Tenía canas prematuras, a pesar de que apenas rondaba los 45. Parecía haber envejecido al menos el doble de esos 5 años. Finalmente, el silencio se hizo insoportable y tuvo que hablar. ¿Ha surgido algún caso nuevo? Odiaba hablar de trabajo. Su padre ya se había volcado en ello y ahora ella solo volvía a sacar el tema. Pero, ¿de qué más podía hablar? Las cosas de las que hablaban antes de que ella desapareciera eran dolorosas para ambos. Las bandas que le gustaban, la gente a la que solía seguir, los planes para el futuro, todo era tan diferente para los dos. El trabajo y los estudios eran las únicas constantes que les quedaban. La mayoría de los días, él solía darle detalles vagos, en el mejor de los casos. No era una charla de sobremesa, dijo, aunque a esas alturas ninguno de los dos sabía lo que era eso. Sí, ella levantó la vista de su tazón. Eso no sonaba bien. Anoche pasó algo raro.
Recibí una llamada sobre un ataque a un restaurante chino y los agentes regresaron con un miembro de la tríada llamado Roosterlo junto con todo su séquito. Gallo. ¿En serio? Ella resopló. Yo no inventé el apodo. Y, por un instante, su padre sonrió. Ella quería ver más. A pesar del nombre, en realidad es bastante importante en la tríada. Llegaron al poder, hace tiempo. Frunció el ceño. Su padre seguía pensando que debía andar con pies de plomo a su alrededor. No tuvo el valor suficiente para decirle lo contrario. Así que, dado su rango, uno pensaría que podría haber sido el culpable. ¿Él era la víctima? Gwen arqueó una ceja. Hablar con su padre sobre los casos era divertido en aquel entonces. Siempre la animaba a participar. Vaya, ¿quién tendría la fuerza y las agallas para atacar a un miembro de las tríadas? Bueno, yo no estuve presente en el lugar del crimen, pero escuché lo suficiente de los agentes que estaban allí. Al parecer, había telarañas. ¿Telarañas? Entonces debió ser el hombre araña. Gwen tarareó. En realidad no sabía mucho sobre él. Ella y su padre se habían mudado a Nueva York unas semanas antes de que ocurriera el chasquido y, al parecer, el hombre araña fue una de las personas que desaparecieron. Supongo. Todavía no me acostumbro a que todos estos héroes regresen. Su padre negó con la cabeza. Antes de mudarse, no era fan de los superhéroes. Apoyaba bastante los acuerdos, algo sobre lo que discutían demasiado. Si ella hubiera estado en peligro, habría preferido que los héroes no tuvieran que pedir permiso antes de salvarla. Ahora había cambiado de opinión. Los héroes que salvan a medio universo suelen cambiar la opinión de la gente. Oh. ¿Acaso pasó por la oficina? ¿Te convertiste en su comisario, Gordon? Preguntó con una sonrisa. Para nada. Rooster estaba en pánico cuando lo trajeron. Les dijo a los detectives que estaba dispuesto a revelar mucha información confidencial si lo incluíamos en el programa de protección de testigos. Tomó un sorbo lento de su café. Parecía que le habían echado un buen susto. Sus hombres también estaban aterrorizados. Por lo visto, Rooster habló y ahora su propia familia lo está buscando. No toleran bien a los traidores. Entre ladrones no hay honor. Gwen se encogió de hombros. Me pregunto cómo Spider-Gwen lo hizo hablar. No estoy seguro. No mostró señales de haber sido sometido a un interrogatorio extremo y sus heridas no son peores que las que se encuentran en algunos de los justicieros más conocidos. Ahí estaba esa palabra otra vez. Justicieros. Incluso después de cambiar de opinión, seguía obstinado con respecto a esa palabra. Ya retomaremos el caso más adelante, cuando podamos. Ojalá la información de Rooster nos dé una pista sobre el loto amarillo. Han sido un verdadero dolor de cabeza estos últimos 5, su voz se apagó y Gwen apretó los puños ante el repentino cambio de humor. Incluso ahora, él seguía haciendo todo lo posible por no mencionar el tiempo transcurrido. Era obvio, las consecuencias se notaban por todas partes, pero ambos actuaban como si, con solo no hablar del tema abiertamente, pudieran ignorarlo. Gwen quería gritar, pero no sabía a quién. ¿A su padre por andar con pies de plomo o a ella por permitírselo? Voy a ir a casa de una amiga después de clase. ¿Te parece bien? Hizo todo lo posible por dedicarle su típica sonrisa de niña buena y esperó que no se diera cuenta de que estaba mintiendo descaradamente. ¿Otra cosa del decatlón? Sí. Le prometí a Peter que lo ayudaría con historia. Genial, apenas habían pasado un par de días desde que empezó su incipiente amistad y ya lo estaba usando como excusa. Era insoportable. De acuerdo. Pero no te quedes fuera hasta muy tarde, ¿vale? El toque de queda es, las 10 en punto, ya lo sé. Era una costumbre nueva y no estaba dispuesta a arriesgarse a romperla. Sobre todo porque casi la asaltan anoche y no pensaba contárselo a su padre. Lo último que necesitaba eran más preocupaciones paternales. La escuela fue, en realidad, un agradable cambio de aires. Aunque ella y el resto de los estudiantes se quejaban, con razón, de tener que repetir curso, sabía que la sensación de familiaridad era un alivio para muchos, para algunos más que para otros. Prácticamente todas las personas con las que había logrado entablar amistad habían evitado el bache y ahora estaban en la universidad, y no tenía ganas de llamarlos para hablar de los viejos tiempos. Estaba sacando los libros de su casillero cuando apareció el señor Personalidad. ¿Qué quieres, Flash? Suspiró y lo miró con expresión impasible. Llevaba solo unos días en el decatlón, pero estaba bastante segura de que no le caía bien. Le recordaba a los matones de Francia. Unos cretinos ricos que creían que, solo porque sus padres eran ricos, podían salirse con la suya.
Vaya, ¿a qué viene tanta hostilidad? Levantó ambas manos con esa expresión de suficiencia, como diciendo en realidad no me importa. Ya sabes por qué. ¿Qué? ¿De verdad te gusta tanto Parker? Créeme, podrías encontrar a alguien mucho mejor. Ella sonrió dulcemente y se inclinó hacia adelante hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para borrarle la sonrisa arrogante. Creo que me arriesgaré, Eugene. Cerró la puerta de golpe, haciéndolo saltar como un gato, y se marchó. Típico imbécil engreído. Probablemente pensó que ella era solo alguien a quien debía contarle todo para que viera que él tenía razón desde el principio. Como si tuviera derecho a decirle quién le gustaba. No es que le gustara Peter ni nada por el estilo. Bueno, sí le gustaba, pero solo como amigos. Era demasiado pronto para esto. Se sentó junto a Ned para la clase de física. Hola. Sonrió y miró el asiento vacío al otro lado de Ned. ¿Dónde está Peter? Oh, se puso muy enfermo. ¿En serio? Pobre chico, mañana tiene un examen de estadística muy difícil. Quizás podríamos visitarlo más tarde y darle apuntes. Eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Al menos ella recordaba perfectamente haber estado en ambos lados en Francia. Quizás aquí en Nueva York era diferente. Y le serviría de coartada si su padre le preguntaba. Aún así, contaba como si hubiera ido a visitarla aunque solo se quedara 5 minutos, ¿no? No creo que sea necesario. Quiero decir, dijo que vendría más tarde. ¿No acabas de decir que está muy enfermo? Oh, sí, pero ya sabes cómo es Pete. Ese tipo no faltaría a la escuela ni aunque tuviera cáncer o algo así. Eso es realmente preocupante. Creo que necesitas hablar con él sobre eso. Peter apareció justo a la hora del almuerzo. Al parecer, tenía una nota de su tía que decía que tenía que ayudar con algunas cosas del Ejército de Salvación, lo cual no era para nada lo que Ned había dicho, pero bueno. Ella no lo cuestionó. No era partidaria de faltar a clase por principio, pero lo había hecho un par de veces cuando lo había necesitado. Y parecía que definitivamente lo necesitaba. Tenía la piel más húmeda de lo normal y ojeras. El pobre necesitaba dormir más. No parecía mucho mejor cuando llegaron a su grupo de estudio. Estaba medio distraído y miraba el teléfono y el reloj cada pocos minutos. ¿Estás bien? Le preguntó ella finalmente. Era bastante difícil ignorarlo y ella hizo todo lo posible por hacerlo. ¿Qué? Él la miró atónito, parpadeando. Sí. Estaba ayudando a Mai con las cosas del Ejército de Salvación. Sabes que han pasado muchas cosas últimamente y realmente quería ayudarla. ¿Sí? Qué bien. Aún así, tienes que cuidarte. No le haces bien a nadie que te sobrecargues de trabajo. Un recordatorio que tuvo que repetirle a su padre incontables veces. Nunca le quedó claro, sobre todo ahora. Pasaron la siguiente hora ayudándose mutuamente con sus puntos débiles antes de dar por terminada la jornada. Flash no los molestó, lo que mejoró mucho su ánimo, aunque por alguna razón Michelle se mantuvo a distancia. Extraño. Por alguna razón, Peter también actuaba de forma bastante reservada con ella. Pensaba que eran viejos amigos o algo así. En fin, ya se ocuparía de eso otro día. Ahora mismo tenía otras cosas de las que preocuparse. Así que, no le estaba contando a su padre a dónde iba, pero solo porque si lo sabía, él lo desaprobaría. Era sobreprotector y todo eso. Simplemente, no quería volver a casa ahora mismo. Su padre estaría fuera hasta tarde con ese nuevo caso y se sentía demasiado culpable como para pedirle más, ya que él había pasado casi un mes ayudándola a adaptarse de nuevo y pasando tiempo con ella. Ya había recibido demasiado. Por suerte, tenía otros familiares en la ciudad. Miró a su alrededor, buscando qué. Antes de entrar en el lujoso edificio de apartamentos. El guardia de seguridad la miró y frunció el ceño, pero no hizo nada. Había estado allí tantas veces que ya tenía acceso, aunque no fuera una de las residentes exclusivas. Eso no significaba que tuviera que caerle bien. Gwen intentó mantener la cabeza baja mientras entraba en el ascensor. Aunque le gustaba venir de visita, el edificio en sí le daba la sensación de estar sentada sobre ralladores de queso. Todos allí eran tan pulcros y adinerados, y ella parecía salida de una advertencia sobre moda alternativa. Aún así, no podía ser exigente, y unas cuantas miradas valían la pena el haber subido hasta allí. Llamó a la puerta y esperó con una leve sonrisa al oír los pasos que la delataban. La puerta se abrió con un suave silbido y ella alzó la vista para verlo devolviéndole la sonrisa. Hola, tío Beck. El tío Beck no era tío de sangre.
Se casó con la tía Nancy un par de años antes de que se mudaran a Nueva York y los ayudó a instalarse. Ni él ni la tía Nancy sufrieron ningún percance, pero al parecer hubo problemas durante esos 5 años que él no quiso contarle. Pase lo que pase, todo terminó con la tía Nancy abandonando Nueva York sin decir nada y su padre culpándolo por haber perdido a otro miembro de su familia. Su padre la mataría si se enterara de que se veía con él, pero la familia es la familia. Y él no la trataba como si fuera una pieza de porcelana fina que temiera romperse. «Hola, Wendy», dijo, haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Llegaste antes de lo habitual. ¿No te preocupa que el viejo te pille? Está trabajando en un nuevo caso. Algo relacionado con las tríadas». Se dejó caer en el sofá y tiró el gorro a su lado. «Estoy muy preocupada por él. No sé mucho sobre el loto amarillo ni nada de eso, pero supongo que no son buena gente. Y ahora papá está intentando organizar un programa de protección de testigos para uno de sus hombres. Eso es importante, ¿verdad? Sin duda. El último informante del loto amarillo, hace un par de años, murió lentamente». Gwen hizo una mueca y él se sentó a su lado. «Oye, tu viejo va a estar bien. ¿Ha sobrevivido hasta ahora, no? ¿Es que, estás seguro de que no podemos ayudar? Quiero decir, sé que me dijiste que no podías, pero vamos, eres un superhéroe, sabes que no podemos». Su rostro se endureció y ella se estremeció. El tío Beck siempre era amable, pero nunca tenía miedo de imponer su criterio. «Pero esto no es nada. Están luchando contra monstruos elementales gigantes. ¿Por qué no podemos hacer nada contra un grupo de gánsteres? Tienen otros héroes como Spider-Man que, ¿por qué no estás preparada?». Ella quiso replicar antes de que él continuara. «¿Estás preparada para lo que sucede cuando alguien te apunta con una pistola? ¿O qué tal cuando tienes que salvar a personas y una decisión en una fracción de segundo puede costarles la vida?» Gwen se mordió el labio inferior y no dijo nada. «Sé que quieres ayudar, Wendy, pero en este tipo de trabajo no puedes permitirte ni un solo error». Gwen bajó la mirada hacia la mesa y no dijo ni una palabra. Tenía razón, por supuesto, pero odiaba sentirse así. Tan inútil. El tío Beck le dio una palmadita suave en el hombro y le dedicó una dulce sonrisa. «Oye, tu momento llegará, ¿de acuerdo? Cuando domines mejor tus poderes podrás hacer tu gran debut. Quizás con un compañero». Gwen resopló y finalmente sonrió. «Ah, sí, la compañera de un tipo que ni siquiera tiene nombre de superhéroe todavía. Oye, hablamos de mi nombre cuando dejes de hacer explotar tostadoras. Una vez hice explotar una tostadora y nunca lo olvidaste», refunfuñó Gwen. Obtuvo sus poderes aproximadamente un mes antes del chasquido. Su padre aún no lo sabía y el tío Beck se enteró por casualidad un par de semanas después de su regreso. Pensó que tendría que rogarle que guardara el secreto antes de que le contara sobre su aventura como superhéroe disfrazado y se ofreciera a entrenarla. Lo cual tenía sentido, supuso. ¿Quién mejor que alguien que trabajaba en StarTech para ayudar a un, ¿cómo se llamaba? ¿Tecnópata? ¿Tecnomante? Estaba bastante oxidada en su terminología de superdotados. ¿Listos para entrenar?, preguntó con una sonrisa. Definitivamente. Noir había pasado por mucho desde aquella fatídica noche en los muelles. En aquel entonces, pensaba que ver a un hombre con una máscara de carne, o soñar con arañas monstruosas de otra dimensión, sería lo peor que le podría pasar. No podía creer que alguna vez hubiera sido tan inexperto. «Muévanse», gritó John segundos después de que su sentido arácnido le avisara. Noir se agachó para esquivar la bola de luz azul que pasó zumbando sobre sus cabezas. La esfera caótica impactó contra la pared detrás de ellos y la hizo estallar con una gran explosión. Una lluvia de polvo y escombros cayó desde arriba, e incluso el que disparó tenía una expresión de asombro absoluto. Lo cual no duró mucho antes de que Drew se lanzara desde el techo y le diera una patada en la cara. Los tres pasaron la noche investigando posibles pistas sobre su proveedor de bombas antes de que uno de los contactos de Jones les diera un encargo. Un viejo almacén cerca de los muelles, un clásico, donde operaba una pequeña red de contrabando. Pequeña, excepto esa noche, cuando se suponía que llegaría algo especial que podría permitir que toda la organización se retirara. Ese algo terminó siendo esa maldita cosa. Noir corrió hacia uno de los pistoleros torpes y le rompió el brazo, agarra el arma. Inmovilizó con telarañas a otro matón mientras Jones agarraba lo que fuera esa cosa y evitaba que alguien más la alcanzara. Noir, el tipo con un RPG en el segundo piso. Entiendo. Le disparó al tipo en la mano izquierda, haciéndolo soltarlo.
Sin embargo, ya era demasiado tarde para detener el cohete, que salió disparado sin control por el almacén. «Oh, vamos», exclamó Drew, lo atrapó con una telaraña, giró sobre sí mismo y lo usó para golpear a otro matón que portaba uno de esos elegantes rifles de asalto justo en el pecho. Personalmente, se preguntaba por qué no había explotado o por qué Drew no se había preocupado por eso, pero había aprendido a dejar de hacerse ese tipo de preguntas. «Apártate». Jones apartó de un manotazo a otro payaso que intentaba agarrar el lanzador de energía y arrojó a un segundo contra la pared. Noir inmovilizó con telarañas a un tercero que iba a por ella y lo tiró al suelo. «Uf, sabía que me iba a arrepentir», gritó Jones. Incluso a través del pasamontañas que llevaba puesto, la irritación en su voz era evidente. «Es demasiado tarde para arrepentirse del comprador. Acaba con esta gente». Noir gruñó. Les tomó un par de minutos más antes de terminar. Noir abatió al último tipo y luego arrojó el rifle lejos de la vista. Otro problema con el que tenía que lidiar. En casa, claro que había subfusiles y algunos otros rifles, pero las armas nunca se habían sentido tan omnipresentes. Un siglo después, la gente gastaba miles de millones en fabricar armas para poder matar más rápido y fácilmente. Pero claro, tampoco podía quejarse demasiado teniendo en cuenta lo que hacía. Son todos. Joder, Jones apoyó las manos en las rodillas y jadeó. Él dudaba que estuviera realmente cansada. Jesús, ¿de dónde demonios han salido todos estos cabrones? Lo dudo, dijo Drew, agachándose junto a ellos. Según tu contacto, estos tipos simplemente tuvieron suerte. Lo más importante es de dónde sacaron esta maravilla. Drew tocó el lateral del elegante armazón metálico. Incluso con toda la tecnología de esta dimensión, destacaba. Parecía más propio del lugar de Penny que de aquí. Bueno, dudo que vayamos a obtener alguna información de ellos ahora. Jones hizo un gesto hacia los matones noqueados. Exacto, y teniendo en cuenta esa explosión, dudo que la policía esté muy lejos, suspiró Drew. Cojamos el arma y vámonos. Penny puede examinarla. Oye. Un momento, Jumping Jenny. Ya hemos hecho suficientes tonterías con esta paliza de justicieros, ¿y ahora quieres añadir que robaremos algo que probablemente nos lleve a la cárcel de Guantánamo? ¿Sí? Dijo Drew con voz seca como el desierto. ¿Cuál era exactamente tu plan? No tenemos tiempo para interrogar a nadie y llevar esto encima es mucho más fácil que secuestrar a alguien otra vez. Sobre todo porque no sabemos quién de estos tipos tiene información. Al menos, el arma podría darnos algo. Mira, ya te dije que Luke y Daredevil tienen amigos en la policía, pero esto ya es pasarse de la raya. No sé exactamente qué es eso, pero tengo una idea, y cualquiera que se acerque siquiera a tocar una de estas cosas va a acabar en un agujero profundo y oscuro sin salida. ¿En serio? ¿No tienes ningún problema en trabajar con un capo del crimen y en darles una paliza a un almacén lleno de matones, pero aquí es donde pones el límite? No me imaginaba que ustedes, imbéciles, iban a ser tan locos. ¿Y cómo demonios se supone que ese niño va a ayudar? No tenemos tiempo para esto, interrumpió Noir. Le dolía muchísimo la cabeza y no iban a mejorar la situación. Si no nos vamos ahora mismo, acabaremos en la cárcel con esos matones. Entonces serás tú quien decida en caso de empate, porque dudo que lleguemos a un acuerdo, dijo Drew. ¿En serio vamos a hacer esto? Noir suspiró. Bien, coge esa cosa y vámonos. Penny puede examinarla mejor que cualquier policía. Bien, como quieras, dijo Jones, levantando las manos y sin decir nada más mientras salían de allí. Justo a tiempo. Apenas un minuto después, oyó el inconfundible sonido de las sirenas a sus espaldas. La gente de allí estaba muy agradecida a los que llevaban máscaras después de que Stark salvara medio planeta, pero él no iba a tentar a la suerte. Ninguno dijo nada mientras regresaban a casa de Jones. Usaron su chaqueta y su gabardina para ocultar el objeto. Parecía ridículo, pero era mejor que la alternativa. Las máscaras ya llamaban la atención, pero un arma que parecía 1000 años más avanzada era aún peor. Los demás ya estaban allí cuando llegaron. Sí, siéntanse como en casa. Jones fue a la nevera a buscar algo de alcohol, mientras él y Drew dejaban el arma sobre la mesa. ¿De dónde sacaste eso? Miró a Spider-Man. La máscara que cubría sus ojos estaba aún más abierta de lo normal y su voz resonaba de asombro. Unos contrabandistas cerca de los muelles, respondió Drew. Esperábamos colarnos y conseguir información, pero uno de ellos nos vio y la cosa se puso complicada. Noir resopló. Sí, esa era la palabra.
Teníamos la esperanza de que Penny pudiera ayudarnos con la investigación. Dudo que alguien más pueda hacerlo. ¿Soy la única a la que le preocupa que dejen que un niño de 10 años toque esta porquería?, dijo Jones. Sostenía una botella de whisky en la mano derecha, y Noir recordó cuánto tiempo hacía que no se tomaba una buena copa. Tengo 14 años, muchas gracias. Penny se cruzó de brazos y la miró con furia. Yo sé lo que es esto. Todas las miradas se dirigieron a Spider-Man. Quiero decir, no exactamente eso, pero he visto algo similar. Es un arma Chitauri modificada. ¿Chitauri? Vi algo parecido en los archivos del señor Cage. Penny tarareó. Eran la raza alienígena que apareció aquí hace más de una década, ¿verdad? ¿Ahora tenemos extraterrestres? Noir chasqueó la lengua. Esto ya es bastante malo. Lo último que necesitamos es un extraterrestre. Los extraterrestres y los avistamientos de ovnis aún tardarían un par de décadas en aparecer en su planeta, pero ya existían estudios sobre el tema incluso antes de que se popularizara tras la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, no era algo con lo que quisiera lidiar. La tecnología alienígena no debería ser demasiado difícil. Tengo los esquemas descargados en SP/ADR desde casa. Puedo compararlos y ver si encontramos alguna pista, como la fabricación o la composición química. ¿Tienes planos alienígenas? ¿Cómo?, preguntó Iron Fist. De repente, la sala se quedó en silencio. Además, por cómo hablan de la invasión Chitauri, actúan como si no hubieran estado allí. Yo no estaba en Nueva York en ese momento, pero hay que vivir en otro planeta para no saberlo. Spider-Man cambió de un pie a otro y miró a su alrededor con incomodidad. Esto no les llevaba a ninguna parte. La mayoría de nosotros no somos de aquí. Todas las miradas se dirigieron a Noir. Todos los que estamos aquí, excepto Spider-Man, somos de otra dimensión. Noir, gritó Stacy. ¿Qué? No le veo sentido a ocultar esto. Pueden gritar todo lo que quieran, nadie les va a creer. No es como si les estuviéramos contando algo que puedan usar en nuestra contra. Noir replicó bruscamente. ¿Sabes que casi no conseguimos esta maldita cosa? Jones no quería arriesgarse a que lo atraparan y dudaba que Penny pudiera ayudar. ¿Quieres saber cómo puede ayudar, Jones? Porque es del año 3145 y puede analizar esto mucho mejor que cualquier lata de cobre. ¿Contento? Sabes que tiene razón. Ni siquiera sé por qué lo estábamos ocultando. Scarlett se encogió de hombros. Un momento, ¿entonces nos estás diciendo que no eres de aquí?, preguntó Cage. Todos, excepto Spider-Man, asintieron con distintos grados de vacilación. Vaya, y yo que pensaba que el bastardo morado que mataba a medio planeta era lo más raro que veríamos. No estoy seguro de que esto sea mucho más raro que eso, Luke, dijo Daredevil con una leve sonrisa. Explica algunas cosas, pero en realidad no cambia nada. Espero que esta pizca de sinceridad nos permita trabajar mejor juntos. Inclinó ligeramente la cabeza hacia Stacy. Ella no se dio cuenta o no le importó. Al menos significa que ya no vamos a andarnos con rodeos, suspiró Drew, pasándose una mano por el pelo. Compartamos la información y vámonos de aquí. Me duele la cabeza. Intercambiaron toda la información que pudieron. Al menos no fue una pérdida de tiempo total. Les dio algunos nombres. Shocker y Escorpión encabezaban la lista. Maldita sea. ¿Por qué todos en estas dimensiones elegían los nombres más estúpidos? En su época, al menos tenía cierto sentido. Si no se topaban con un hombre eléctrico o un escorpión gigante parlante, se iba a decepcionar. Noir estaba revisando sus notas cuando vio a Stacy y a Spider-Man por el rabillo del ojo. Los dos susurraban algo que no pudo entender, pero a juzgar por cómo Stacy se retorcía las manos y miraba a Daredevil, tuvo una idea de qué se trataba. No le prestó atención. No era asunto suyo. Susurraron durante un par de minutos más antes de regresar al sofá sin hablar con el tipo. ¿Alguna pista nueva sobre a dónde irán ustedes dos?, preguntó Noir. Sí, Spider-Woman y yo vamos a seguir trabajando con Mayday. Ese tal Turk Barrett nos dio una lista de nombres y direcciones, así que pensamos en indagar a ver qué pasa, dijo Stacy. En cuanto a mí, Spider-Man bajó la mirada, en realidad iba a ver si el líder de la tríada podía conseguirnos algo, pero, si estos tipos que suministran cosas como esas bombas están involucrados en la venta de armas Chitauri, entonces eso reduce mucho las posibilidades. Solo conozco a una persona que podría haber suministrado estas cosas. ¿Y cómo lo sabes?, preguntó Noir. Porque fui yo quien lo detuvo, murmuró Noir. Eso lo explicaría.
Ahora mismo está en prisión, pero siempre me pregunté si tal vez quedarían miembros de su banda por ahí. Si los hay, él lo sabría mejor que nadie. ¿Así que vas a visitarlo como Spider-Man? ¿Intentarás negociar un acuerdo por buen comportamiento?, preguntó Gwen. No, no creo que eso vaya a funcionar, dijo Spider-Man, sacudiendo la cabeza. Iré sin la máscara. Él sabe quién soy. Genial. Esto se complicaba cada día más. Supongo que es hora de volver a ver al señor Thomas.